historias y crónicas, secretos y profetas, en Misterios de la Biblia. Bienvenidos a su espacio Misterios de la Biblia. El tema de hoy es idioma hebreo. Ahora leamos el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 27. Dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Vemos que estos dos versículos, uno que está en el libro de los Salmos y otro versículo que está en el libro de los Hechos, son idénticos, pero en uno se utiliza la palabra Seol y en el otro se utiliza la palabra Hades. Seol y Hades son lo mismo, se refieren. Strong dice, la palabra Seol, ¿no? Según la concordancia Strong, dice, significa Hades, es lo mismo. Hades o mundo de los muertos, que significa que la palabra Hades es idéntica a la palabra Seol. El Seol es el lugar donde van todos los muertos en el Antiguo Testamento. Leamos el libro de los Salmos, capítulo 9, versículo 17. Dice: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Job, capítulo 11, versículos del 7 al 8 dice: descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás a la perfección del Todopoderoso. Más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Es más profunda que el Seol. Habla de las profundidades del Seol. Proverbios capítulo 27, versículo 20, nos dice que este lugar, el infierno, nunca se llena. Dice: el Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Ahora la pregunta sería: ¿dónde queda este lugar llamado el Seol en el Antiguo Testamento y Hades en el Nuevo Testamento, que es lo mismo, como ya vimos hace unos momentos? Para ver esto, leamos la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos del 39 al 40. Dice la Biblia: él respondió y les dijo: generación mala y adúltera, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Sabemos por la palabra de Dios que Jesucristo, luego de su muerte en la cruz, Él descendió a las profundidades de la tierra, como dice la Biblia, al corazón de la tierra, donde se encuentra pues el Seol. La palabra infierno viene del latín infernum o inferus, que significa por debajo, lugar inferior o lugar subterráneo, y está en relación con las palabras Seol en hebreo y Hades en el idioma griego. Leamos la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 16, versículos 31 al 33. Dice la Biblia: y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y se tragó a ellos, a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. La tierra se los tragó, y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol. La Biblia nos enseña acerca de esta historia, la historia de Coré, por haberse rebelado en contra de la autoridad del siervo de Dios Moisés. Vemos que la tierra se abrió en medio de él y en medio de toda la gente que estaba con Coré en ese momento, y dice la Biblia que ellos descendieron vivos al Seol, a las entrañas de la tierra, porque la tierra, dice la Biblia, abrió su boca y se los tragó a todos ellos. La palabra de Dios nos habla
acerca de la historia del rico y Lázaro. La Biblia nos habla que cuando murió el hombre rico, descendió, dice la Biblia, a las profundidades de la tierra y despertó quemándose terriblemente en una llama. La Biblia también nos habla que este hombre pobre, este mendigo llamado Lázaro, fue llevado por los ángeles al llamado seno de Abraham. Algo muy importante que nosotros tenemos que saber es que en el Antiguo Testamento el Hades, también llamado Seol, se encontraba en las profundidades de la tierra. Que este lugar llamado Hades, ¿no?, en el idioma griego, en el Nuevo Testamento, y Seol en el idioma hebreo, en el Antiguo Testamento, este lugar estaba compuesto de dos partes. La parte más alta del Seol o Hades, en la parte más alta se encontraba el llamado seno de Abraham. En la parte más profunda, podríamos así decirlo, en el corazón de la tierra, se encontraba el lugar de tormento, lo que nosotros conocemos como el infierno. Leamos Proverbios capítulo 15, versículo 24. Dice: el camino de la vida es hacia arriba el entendido, para apartarse del Seol hacia abajo. Aquellos que se apartan del buen camino, del camino que lleva a la vida, dice la palabra de Dios, su destino es el Seol, hacia abajo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, como dijimos, el Seol estaba dividido en dos partes: el seno de Abraham y la parte más profunda, que era el lugar de tormento. Ahora, en este tiempo, en esta época, en ese lugar llamado el Seol o Hades, que es lo mismo, solamente está el lugar de tormento. Ahora, en este tiempo, que estamos en el tiempo de la gracia, ya no está en el Seol, ya no se encuentra el llamado seno de Abraham, porque todos los que estaban, los hombres de Dios, las almas de los hombres de Dios que estaban en el seno de Abraham, fueron llevados por Cristo para el reino de los cielos, y ellos están esperando el momento de su resurrección. Mateo capítulo 5, versículos del 29 al 30, dice la palabra de Dios: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Hemos visto por la palabra de Dios que el Seol o Hades se encuentra en las profundidades de la tierra. Hemos visto también por la palabra de Dios que cuando Cristo murió, descendió, dice la Biblia, a las profundidades de la tierra, al corazón de la tierra después de su crucifixión. Veamos qué nos dicen los científicos respecto al corazón de la tierra, lo que nosotros conocemos como el núcleo de la tierra y lo que los científicos lo conocen como la llamada endósfera. Según los científicos, la temperatura del núcleo de la tierra es de 4.400 a 6.000 grados centígrados de temperatura. Dicen los científicos que el 90% del azufre que existe en el mundo está en el núcleo de la tierra. También dicen los científicos que la distancia de la superficie al núcleo de la tierra es de 6.371 kilómetros. También dicen los científicos que en el núcleo de la tierra los metales pesados están en estado líquido debido a las terribles temperaturas que existen en aquel lugar. También los científicos dicen que la parte más caliente del núcleo de la tierra es la llamada discontinuidad de Bullen, el cual tiene una temperatura de 6.000 grados centígrados, lo cual es tan caliente, escuche, lo cual es tan caliente como la superficie del sol. De este pasaje de Lucas capítulo 16, la historia del rico y Lázaro, también nosotros podemos entender que el infierno es un lugar de fuego y de tormento. También nosotros aprendemos de esta historia del rico y Lázaro que el infierno es un lugar donde los pecadores tienen pleno uso de sus facultades. El rico, por ejemplo,
podía ver, podía sentir, podía oír, podía hablar, podía recordar. Todos sus recuerdos estaban intactos, aunque estaba atormentado en una terrible llama. Nosotros, a través de esta historia del rico y Lázaro, podemos también entender que el infierno es un lugar del cual no hay salida, del cual no hay escape. El Hades o Seol, que nos enseña la Biblia, donde se encuentra ahora en este tiempo el infierno, es un lugar de terrible condición donde se encuentran todas las personas impías, pecadoras y todos los inconversos, esperando el llamado juicio final. Aquellos que tienen a Cristo, dice la Biblia, esperan simplemente la resurrección y el arrebatamiento. Mis hermanos, estuvimos en su espacio Misterios de la Biblia. Que Dios les bendiga. Historias y crónicas, secretos y profetas, misterios de la Biblia.